una exposición del mensaje del Evangelio, con el propósito de transmitir este mensaje a aquellos que no son salvos, y para los que ya somos salvos, estas son verdades que alegran el corazón. Realmente algunos piensan que la predicación es solamente para inconversos, pero realmente nosotros como creyentes, ese va a ser el tema encantador que en el cielo vamos a estar conversando. Por eso no podemos cansarnos de escuchar ese glorioso mensaje. Hemos sido sacados de las tinieblas a la luz admirable para anunciar las virtudes de aquel que nos ha llamado, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso no podemos cansarnos de escuchar este mensaje y procurar que otros también puedan oírlo. Porque dice la Biblia, bienaventurado el que oye, el que lee y los que guardan las palabras de esta profecía. De manera que usted que está oyendo en esta noche, sea quien sea, usted tiene la posibilidad de obtener una bienaventuranza. Ya ha dado el primer paso, es oír. El segundo paso es guardar en el corazón, poner en práctica en la vida. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro a los Proverbios. Ciertamente no es un libro muy evangelístico, pero hay ahí una porción en el capítulo 8 que nos ha llamado poderosamente la atención y que queremos usar para presentar el mensaje del Evangelio en esta noche. Proverbios capítulo 8. Proverbios capítulo 8. Y leamos el versículo 32. Realmente el énfasis va a estar en el 35 y en el 36. Pero leamos el versículo 32. Dice, ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Esa expresión allí, guarda mis caminos, es obedecer los mandamientos del Señor. Ahora, él dice el versículo 33, atended el consejo y sed sabio, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Y versículo 35, porque el que me halle, hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen, aman la muerte. El Señor añada prosperidad con la lectura pública de su palabra. Amén. Amén. Bueno, el capítulo que estamos leyendo, o de los versículos que hemos leído, el capítulo 8 de Proverbios, el tema general de ese capítulo es acerca de la sabiduría. El libro de los Proverbios dice en el capítulo 1 que una de las razones por las cuales ese libro está escrito y para lo cual está escrito, para alcanzar sabiduría. Entendiendo la sabiduría como esa disposición de las personas de poner en práctica el conocimiento que está adquiriendo. Y por supuesto que la sabiduría acá está asociada al conocimiento de Dios. Es una sabiduría que viene de lo alto, una sabiduría espiritual, y que indudablemente no es suficiente el saber mucho de la palabra de Dios, el conocerse muchos versículos de memoria, como algunos hijos de padres cristianos. Lo importante es tener sabiduría, y eso quiere decir poner en práctica lo que se sabe de la palabra de Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y la Biblia dice, aquí en este mismo libro, que el temor de Jehová es apartarse del mal. Y sabemos que esa palabra mal, él es una referencia también al pecado. Entonces, una persona que conozca mucho de la Biblia, pero que sigue viviendo en sus pecados, es una persona que no es sabia, porque no ha puesto en práctica
lo que la Biblia revela, que Dios es santo y que aborrece el pecado, y que aquellos que quieran tener comunión con Dios deben procurar la santidad, apartándose del pecado. Y es lo que la Biblia nos dice, que eso nos enseña la gracia. La gracia nos enseña que renunciando a toda impiedad y a todo deseo mundano, vivamos en este mundo sabia, sobria y justamente, o santa, sobria y justamente. Entonces, en el capítulo 8 que hemos leído, se habla de la sabiduría como si fuera una persona. Y entonces, vístalo desde ese punto, uno va a comprender que indudablemente está haciendo alusión a la persona del Señor Jesucristo, porque es una personificación de la sabiduría. Y así como el Señor Jesucristo es el verbo o la palabra de Dios encarnada, uno puede también inferir a través de estos versículos que el Señor Jesucristo es la encarnación misma de la sabiduría, porque Él, nos dice el apóstol Pedro, es poder de Dios y sabiduría de Dios. Y siendo de esa manera, los versículos que hemos leído, queremos que usted pueda meditarlo de esa manera y aplicarlo de esa manera, como el Señor Jesucristo hablando directamente a todos los oyentes. Y lo primero que él va a indicar, y lo que hemos leído, que son bienaventurados el que me escucha, el hombre que me escucha. Por eso en esta noche usted puede sentirse que tiene una bendición muy grande por el hecho de que le estamos hablando del evangelio del Señor Jesucristo, y es la voz de Cristo que vuelve a hablarle en esta noche. Ahora le preguntamos, ¿cree eso? ¿Realmente al abrir la Biblia, cree usted que es Dios el que le está hablando? ¿Sí lo cree? Ahora la pregunta es, si usted dice que sí, que esta es la palabra de Dios, la Biblia, nosotros le preguntamos a los niños, niño, ¿qué es la Biblia? Ellos dicen, la palabra de Dios. Pero realmente corresponde nuestro accionar a eso que estamos profesando. Te pregunto a ti, querido hijo de padre cristiano y querido oyente, tú que dices que la Biblia es la palabra de Dios, ¿cuál es la actitud que tú tienes ante la palabra de Dios? Ante la voz del Señor que te habla cada vez que se habla este libro. Entonces queremos hacerte entender, en esta noche el Señor te está hablando. La voz del Salvador vuelve a resonar a todo ser humano. Y por medio del mensaje del Evangelio, Cristo sigue llamando al pecador. Jesucristo, Dios te ama y te habla por medio de la persona del Señor Jesucristo. Dice la Biblia que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos habla por el Hijo. Y queremos que tú sepas, Dios está hablándote en esta noche a través de su palabra. Es Cristo quien te está llamando. Pero bienaventurado el que me escucha. No es solamente el estar allí, quizás con un oído, oyendo la exposición en esta noche. Quizás usted está aquí oyendo lo que dice el predicador, pero realmente lo que queremos que usted perciba es que detrás de estas palabras y lo que hemos leído, es el Señor el que te está hablando. Ahora, ¿cuál es la actitud que tú vas a tener ante la voz del Señor? ¿Qué dicen los maestros en las escuelas? La norma del buen oyente. Bueno, el hermano Isaac puede saber eso. La norma del buen oyente, una de ellas es prestar atención
al que habla. Ahora te preguntamos, si el Señor te está hablando en esta noche a través de su palabra, ¿estás prestando la atención? Fíjense que dice acá, bienaventurado el que me escucha, pero dice allí también, atender el consejo y cesar. Entonces no es suficiente con el escuchar, es necesario atender. Por eso el Señor Jesucristo dijo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Pero fíjese que el versículo dice, el que oye y cree. Hay muchas personas que oyen, pero que no creen, que no ponen su fe en el Salvador para ser salvo y que por eso entonces no tienen vida eterna. El escritor a los Hebreos capítulo 2 dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Queremos pedirle de manera especial a aquellos que todavía no son salvos, que en esta noche están allí oyendo el mensaje. Le instamos por el amor del Señor, atienda al mensaje que está oyendo. No sea solamente un oidor olvidadizo. Vamos a ver, al terminar esta reunión, ¿cuántos se van a acordar de lo que hemos dicho? Pero si todo se le olvida, por lo menos queremos que usted recuerde siempre, hoy el Señor me habla. Y si usted no cree, entonces podrá decir, y yo una vez más no le he atendido a su voz. Por eso dice, bienaventurado el que me escucha. Usted tiene un privilegio muy grande, la de oír el mensaje del Evangelio de una manera tan clara como lo estamos haciendo en esta noche. Privilegio que muchos en otras partes no tienen. Y Dios le está hablando, pero es necesario que usted atienda a la voz del Señor. Ahora, en este versículo que hemos leído, ¿qué dice el Señor Jesucristo? Él dice, el que me halle, hallará la vida. Primero, el versículo 35, que dice ahí, el que me halle, hallará la vida. Entonces, le pregunto, ¿qué es hallar? ¿De qué habla el verbo hallar? Porque dice el que me halle. El verbo hallar hace referencia a encontrar algo que no se tiene o algo que se ha perdido. Ustedes saben, por ejemplo, a veces se nos extravían las llaves y andamos buscando esa llave como loco y cuando la encontramos, oye, mire, ya no busque más, ya encontré o ya hallé la llave. Eso es hallar. Ahora, cuando nosotros leemos este versículo, ¿qué es lo que se está hallando allí? Pero para poder hallar algo, es necesario que nosotros primero reconozcamos que no lo tenemos. Eso es el primer paso. Porque ¿para qué buscar lo que se tiene? Y lo segundo es la necesidad de buscar aquello que nos hemos dado cuenta que no tenemos. Entonces, la idea de este versículo, porque el que me halle, si es el Señor Jesucristo el que está hablando, quiere decir que es el Señor Jesucristo a quien no tiene la persona que en este versículo dice que lo ha hallado. Y quiero que piensen esto. Y le pregunto, reflexione sobre esta verdad. ¿Dónde está el Señor Jesucristo en su vida? O dicho de otra manera, ¿tiene usted al Señor Jesucristo? ¿Le ha aceptado en su corazón como su único y suficiente Salvador? No.
entonces es necesario de que usted le busque. Ojalá usted pueda entender de que no tiene al Señor. Y lo hacemos reflexionar de otra manera. Hay muchas personas que dicen que tienen a Dios en su corazón, pero resulta que están practicando el pecado. Y usted debe entender a la luz de la Escritura que una persona que tenga a Dios en su corazón o al Señor en su corazón es una persona que va a procurar apartarse del pecado. Mire, Dios va a tratar con aquellos que por medio del Señor Jesucristo han lavado sus almas y sus corazones en la sangre del Cordero para emblanquecerse sin pecado delante de Dios. Si usted tiene que reconocer, yo soy un pecador y vivo practicando el pecado, entonces desengáñese. Usted no tiene al Señor. Hay personas que dicen, bueno, sí, yo tengo a Diosito en mi mente, en mi corazón, pero yo también me he hecho mis traguitos y tengo mis vicios, o viven en fornicación, en adulterio. Dios es Dios santo y no tolera el pecado. Queremos que usted pueda meditar dónde está el Señor en tu vida. ¿Le tienes a Él en tu corazón? Si no le tienes a Él en el corazón, entonces tú no eres salvo. Y si tú no eres salvo, estás corriendo el gravísimo peligro de perder tu alma por la eternidad. Y es por eso que en esta noche te instamos por medio de la palabra a que busques al Señor. El hermano Daniel no sabía de lo que yo iba a hablar esta noche. Y fíjese que el Espíritu Santo le guió a él a pedir ese himno. Mientras tanto tengas tiempo, busca a Dios. Busca a Dios de corazón. ¿Y por qué la premura del himno? Es porque una persona que no tiene al Señor está corriendo el peligro que si le alcanza la mano fría de la muerte, se va a perder eternamente. Y por eso dice el poeta, mientras tanto tengas tiempo, busca a Dios. Pero al Señor se le debe buscar con premura, con diligencia. Y qué bueno que usted está escuchando en esta noche este mensaje, porque aquí está la persona que usted necesita en su vida. Usted necesita al Señor Jesucristo, el Salvador. Pero le preguntamos, ¿le está buscando? ¿Estás tú buscando al Señor? Si no le estás buscando, entonces tampoco le vas a hallar. Porque el hallar al Señor es el resultado de una diligente búsqueda. Porque lo interesante es que el Señor sí te está buscando a ti. La Biblia nos dice que el Señor Jesucristo vino desde el cielo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y queremos darte esa grata noticia, que aunque tú eres un vil pecador, que estás dirigiéndote hacia la misma condenación, hay un ser que es el Señor Jesucristo que te está buscando para salvarte y llevarte a la gloria. Pero te preguntamos, ¿le estás buscando tú a Él? El Señor dice en su palabra, buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Hallarle en tanto está cercano. En esta noche el Señor está a la puerta de tu corazón y llama. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. El Señor te está buscando con diligencia como el pastor cuya oveja se ha perdido. Dice la Biblia que busca con diligencia hasta encontrarla. En esta noche hay alguien que te está buscando. Búscale tú también a Él para que tengan ese encuentro maravilloso y seas salvo en esta noche. ¿Sabes por qué tú necesitas al Señor?
Porque tú necesitas hallarle y hallarle pronto. Porque dice, el que me halle, hallará la vida. ¿Sabes? Si tú no tienes al Salvador, entonces tú tampoco tienes la vida. ¿Y sabes qué es peligroso? Pasar a la eternidad sin haber obtenido la vida eterna. Porque la Biblia dice que los que vuelan a la eternidad en esta condición está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Pero el Señor no te está buscando para condenar. No envió Dios a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y él viene a ofrecerte vida y vida eterna. Hay un ser que también está buscándote, que es lo opuesto al Señor Jesucristo. La Biblia dice que el ladrón, hablando del diablo, vino para matar, hurtar y destruir. Ahora, ¿con cuál de los dos te quieres encontrar tú? ¿Quieres encontrarte con el diablo que quiere destruirte, matarte? ¿O quieres encontrarte con el buen pastor que su vida dio por las ovejas? Ahora, dependiendo de quien tú estés buscando, a ese vas a encontrar. Ahora, lo que sí dice la Escritura es que, y eso se infiere, pues, que en la medida que uno se aleja del Señor, en esa misma medida se expone al enemigo. Y dice este versículo, el que me halle o el que me encuentra, hallará la vida. Pero esta vida es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Algunos piensan que la vida eterna es vivir para siempre siendo viejito y nunca morir. No, esa no es la vida eterna. La vida eterna no hace tanto referencia a tiempo, porque siendo eterno no tiene límite de tiempo. Cuando la Biblia habla de la vida eterna, hace referencia a calidad de vida. Y esa calidad de vida se entiende a la luz de que la existencia va a estar en comunión o asociada a Dios. Porque en ese sentido, la vida eterna es lo contrario a la muerte eterna. ¿Y qué es la muerte eterna? La muerte eterna es existir separado eternamente de Dios. Y ese va a ser el destino de aquellos que no creyendo en el Señor Jesucristo, cuando sean juzgados, dice la Biblia que los libros serán abiertos y el que no se halló inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Destituido para siempre de la presencia y de la gloria de Dios. Eso es la muerte eterna. La vida eterna es todo lo contrario, es tener la plena certeza de que al salir de la escena de este mundo estaremos o existiremos para estar siempre con el Señor, disfrutando de su presencia, disfrutando de sus glorias y de las excelencias de su ser. Pero la vida eterna es algo que se recibe acá y se empieza a disfrutar acá. Como hemos citado, el Señor Jesucristo dijo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Lo decimos porque hay algunos creyentes incluso que creen que la vida eterna va a ser después que muramos o después que vayamos al cielo. No, la vida eterna se recibe acá y se empieza a disfrutar ahora, desde el momento que uno cree. Empieza a disfrutar de esa plena comunión con Dios.
de tener una existencia cercana al Señor. Y que bueno, cuando estemos en el cielo, entonces será una realidad más latente, porque le veremos tal como Él es. Ahora te preguntamos, ¿tienes tú la vida eterna? Fíjense que hay dos cosas que no tiene esta persona acá y que él hace referencia. No tiene al Señor, el que me halle. Ese me es referente al Señor. Y como no tiene al Señor, entonces tampoco tiene la vida. Ahora, si usted no tiene al Señor ni tiene la vida, entonces ¿qué tiene? No tiene nada, sino una horrenda expectación de juicio y de albor de fuego. Porque no, la felicidad del ser humano no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Porque tenerlo todo aquí y no tener al Señor es no tener nada para la eternidad. El Señor Jesucristo dijo, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Sin embargo, una persona que no tenga nada de bienes de este mundo, pero tiene al Señor, lo tiene todo. Porque el Señor es más que suficiente y Él lo llena todo en todo. Pero es triste que muchos creyentes, muchas personas que profesan ser creyentes, no están disfrutando de la vida que hay en Cristo Jesús. Sin embargo, te invitamos a ti en esta noche que reflexiones que necesitas tener al Señor. Y para que puedas tener al Señor, debes buscarle. Pero ¿dónde le vas a buscar? Algunos piensan en religión. Bueno, yo voy a buscar de Dios, voy a meter una religión. No. La Biblia dice, eso está en Romanos capítulo 10, que ¿quién subirá al cielo para hacer descender a Cristo? Como diciendo, bueno, ¿dónde puedo buscar al Señor? Y la respuesta ahí es, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, ¿dónde buscar al Señor? En su palabra. En su palabra, allí vas a encontrarle a Él. Por eso, cuando tú te encuentres con Él, tengas lo que en el argot evangelístico se dice un encuentro personal con el Señor, se recibe la vida eterna. Porque el apóstol Juan dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Entonces, qué importante es tener al Señor Jesucristo, porque tener al Señor Jesucristo es hallar la vida. Pero no solamente hallar la vida, alcanzar el favor de Jehová. Qué maravilloso es esto. ¿Sabe? El alcanzar el favor de Jehová, eso es el equivalente en el Nuevo Testamento a la gracia de Dios. Por gracia soy salvo. Alcanzar el favor de Jehová es recibir la salvación por gracia, dada por Dios a través de su Hijo Jesucristo. ¿Sabe? Usted no merece ser salvo, ni yo tampoco lo merecía. No, que yo soy bueno y que Dios me debe dar un lugarcito en el cielo. No, la salvación se obtiene solamente por la fe en Jesucristo, no por obra para que nadie se gloríe, pero es un don de Dios. La vida eterna por medio de Cristo Jesús es un regalo de Dios, un favor. Por eso dice, la paga del pecado es muerte, pero la vida eterna o la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amigo, amiga, en esta noche la oferta que te está ofreciendo Dios en su palabra y el Señor Jesucristo es, recíbeme a mí y hallarás la vida y alcanzarás el favor de Jehová. ¿No quisiera usted eso en esta noche?
¿No quisiera tener la vida eterna y alcanzar el favor del Señor? ¿Disfrutar de su gracia salvadora? Entonces necesitas recibir a Cristo como tu Salvador, hallarle a Él, entender, he estado perdido, he ido en contra de Él, me he apartado de Él, pero esta noche Él te está buscando y desea encontrarte. Pero es tu decisión, el Señor no va a forzarte. Sin embargo, sí tiene Él que advertir, mas el que peca contra mí, versículo 36, defrauda su alma. Qué triste. Qué triste la consecuencia y el efecto del pecado. Mira, querido amigo, dentro de ti hay un alma que anhela la salvación, que desea a Dios. Pero es triste aquellos que en vez de encontrarse con el Señor, se apartan de Él y pecan deliberadamente. Cada vez que tú pecas, ofendes la santidad de Dios, pero no le haces daño a Dios. Te haces daño a ti mismo. Defraudas tu propia alma. Y tristemente, todo pecado no va a quedar impune. Todo pecado va a recibir justa retribución. Y por eso dice, el que peca contra mí. Mire, uno dice, muchos dicen, no, pero yo no le hago mal a nadie. Yo ayudo a mis vecinos y soy un buen padre, un buen hijo. Y eso está bien. Eso no es condenable. Pero usted no le hace mal a Dios. ¿Cómo puede usted hacerle mal a Dios? En el sentido de la ilustración que estamos haciendo, pecando contra Él, ofendiéndole a Él. Yo no me meto con nadie, pero te estás metiendo con Dios, porque estás ofendiéndole a Él con tus pecados. Y nada más grave que eso. Pero aún peor, si uno pudiera decir algo, es que no solamente pecas contra Él, sino que rechazas la oferta de salvación que Él ofrece. Y eso es aún mayor ofensa en contra de Él. Por eso que el que peca contra su propia, el que peca contra mí, defrauda su alma. Pero dice, y todos los que me aborrecen aman la muerte. Hay dos acciones acá que son bastante malas. La primera es la de pecar. ¿Usted sabe cuán malo es el pecado? ¿Usted sabe desde el punto de vista de Dios lo que significa las ofensas y el pecado que usted hace contra Él? ¿Te has dado cuenta de lo grave que es eso? Ofender a Dios, faltarle el respeto diariamente, pecar contra Él, desobedecer su palabra. Bueno, eso va a traer perjuicio para tu propia alma. Porque la Biblia dice, todas las almas son mías, pero el alma que pecare, esa morirá. Y entonces, el pecar contra Dios es algo grave, es ofender su santidad. Pero la otra acción es peor todavía. Todos los que me aborrecen. ¿Sabe? El mayor pecado de los hijos de padre cristiano es el de aborrecer la salvación y al Salvador. Usted que escucha y escucha el mensaje del Evangelio vez tras vez y rehúsa creer en el Hijo, rechaza al Salvador, usted está aborreciendo al Señor. Está demostrando un desprecio hacia esa bendita persona y hacia la salvación que Él está ofreciendo. Y creemos, a la luz de la Escritura, que el mayor castigo en el lugar de perdición, en el infierno, es precisamente para aquellos que aborrecieron al Salvador. Porque la Biblia nos dice, el Señor Jesucristo hablando, Él dice que si en Sodoma y Gomorra se hubiesen hecho los milagros que se habían hecho en Capernaum, de hace tiempo que ellos se hubieran arrepentido. Por eso, en el día del juicio, será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para los de Capernaum.
Y eso se debe a la oportunidad y al testimonio a través de la vida y de los milagros del Señor que aquellas personas tuvieron el privilegio de escuchar y de ver. Por eso, querido hijo de padre cristiano, no crea que porque usted lleva una vida limpia, porque usted no hace nada malo a nadie y porque no está practicando el pecado de la borrachera, de la fornicación, por eso está mejor que los demás. Porque el hecho de que usted, conociendo la verdad, la rechace, entendiendo el mensaje del evangelio, rehúse creerlo, eso es el peor de los pecados que puede cometer ser alguno sobre la faz de la tierra, porque es despreciar, aborrecer al Hijo de Dios. Eso lo dice Hebreos capítulo 10, que si el Señor fue implacable a los que pecaron contra la ley de Moisés, ¿cuánto mayor castigo, dice, pensáis que merecerá aquellos que pisotearen al Hijo de Dios y tuvieren por inmunda la sangre que él derramó, haciendo afrenta al Espíritu de Dios? Querido amigo y amiga, joven, niño, que no eres salvo, en esta noche que el Señor te está buscando y te está llamando para salvación, el que tú le rechaces una vez más es hacer afrenta al Espíritu de gracia que te está, con el cual él te está llamando. Es desobedecer la palabra, es rehusarse a creer, rechazando al Salvador, aborreciendo al Señor. Eso es el más terrible de los pecados, que va a ser más duro castigado en aquel lugar de juicio. Pero en esta noche, como hemos indicado, esa es la advertencia, pero la exhortación es a que recibas a Cristo como tu Salvador personal. La aceptes en tu corazón para que en esta noche tú seas salvo. El que me halle, hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. ¿No quieres tú en esta noche recibir al Señor, el que murió en la cruz por tus pecados, el que derramó su preciosa sangre para así efectuar la obra de nuestra redención? Murió en aquel vil madero, pero que resucitó al tercer día para ahora, por medio de ese sacrificio, ofrecerte a ti de manera gratuita el favor de Dios, la salvación de balde. Él en esta noche quiere tener un encuentro personal contigo. Y por eso te está llamando, pecador, que Jesús te llama. ¿Cuánto le haces esperar? ¿Por qué ingrato así rechazas al que quiere te salvar? Te invitamos en esta noche a que atiendas a ese llamado y puedas disfrutar de esa bienaventuranza del hombre que me escucha y que guarda en su corazón las palabras de la ley. Que el Señor le ayude en esta noche a entender este sencillo pero solemne mensaje, entendiendo que usted no tiene al Señor y que por no tenerlo está trayendo mal para su alma y está corriendo el peligro de perderse eternamente, pero que si le recibe, será salvo por el puro afecto de la voluntad del Señor. Que Él bendiga su palabra en esta noche. Amén.